Matemática, primer año. Cálculo de los ángulos de un triángulo, conocidos sus tres lados. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana, nuevamente les estoy acompañando en este grado y me acompaña Doris Ochoa. Espero estén preparados para iniciar esta teleclase. Vamos a trabajar primer año de bachillerato, así que busquemos nuestro libro de texto en la página 154 y 156. Vamos a trabajar dos problemas de estas dos clases debido a que tienen mucha relación entre ambas y básicamente necesitamos usar cosas parecidas. ¿Estás lista, Doris, para iniciar? Preparada. Bien, antes necesitamos recordar unas leyes que estudiamos en clases anteriores. En esta ocasión nos servirá la ley del coseno. ¿Recuerdan cuál era la forma de la ley del coseno? Sí. Sería c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 por el producto de a por b. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo C. Les recordamos que las minúsculas indican longitudes de los lados de un triángulo, mientras que las letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos. Y siempre denotamos a los vértices del triángulo con las letras mayúsculas y su lado opuesto con la minúscula. Muy bien. Ahora pasemos al problema que queremos resolver en esta clase. Tenemos un triángulo, no es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo escaleno. O sea que ningún lado es de igual medida. Y ningún ángulo tampoco. Es decir, a este vértice lo voy a llamar A, B y C. O sea que a este lado sería A minúscula. Este lado es A minúscula y vale 8. Este lado sería B minúscula. Y este lado vale 5. Quiere decir que B es igual a 5. Y por último, este lado sería C minúscula. Sí, solo lo voy a hacer un poco más grande para que se note la diferencia. Entre la minúscula y la mayúscula. Entre la minúscula y la mayúscula. Quiere decir que este lado sería C minúscula y tiene una medida de 7. O sea que C es igual a 7. O sea que de ese triángulo conocemos la longitud de todos sus lados. De todos sus lados. Como ya tenemos la longitud de todos los lados, me interesa conocer cuáles son las medidas de los tres ángulos del triángulo. Es decir, la medida del ángulo A, de B y de C. Para eso es que vamos a utilizar la ley del coseno, dado que no estamos trabajando con triángulos rectángulos. Por lo tanto, no podemos usar las razones trigonométricas, sino alguna de estas leyes. ¿Sí? Bien, comencemos calculando, dado que lo tenemos escrito de esta manera, comencemos calculando el ángulo en C. Me parece. Podemos utilizar directamente esta relación, ¿verdad? Sí. Porque aquí tenemos el lado C, que sería el de 7, el lado A, que es el de 8, el lado B, que es el de 5, y el coseno del ángulo en C. Así que vamos a iniciar con este de aquí. Prácticamente sería sustituir los valores de A, B y C. Muy bien. Así que C es 7. Nos queda 7 al cuadrado. Es igual a A al cuadrado, pero A es 8. 8 al cuadrado. Más B al cuadrado, que es 5. 5 al cuadrado.
Y menos 2 por 2 por A, que es 8, 8, y B, que es 5. 5 Por por el coseno de de C. C. Directamente. Ahora nos hace falta empezar a hacer los cálculos. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? ¿Cuánto es 7 al cuadrado? Correcto, es 49, porque 7 por 7 es 49. 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64. 25 al cuadrado. Perdón, Cinco. 5 al cuadrado. Ya dije me diste de la respuesta, sí. Sería 25 porque 5 por 5 es 25. Menos las multiplicaciones las podemos efectuar en el orden que sea conveniente. Podemos hacer 2 por 5, 10. por 8, Fácil, 80. por el coseno de C. Prácticamente en esta igualdad es como que coseno de C fuera nuestra Incógnita. incógnita. Sigamos efectuando operaciones. ¿Cuánto es esta suma? 64 más 25. 89. 89 menos 80 por el coseno de C. Casi lo tenemos, pero aún hay que seguir operando. Doris dijo, esta es nuestra incógnita, por tanto esto es lo que tenemos que despejar. Pasemos entonces el 89 al otro lado, nos queda 49 menos 89 igual a menos 80 por el coseno de C. 49 menos 89. 40. Con negativo. Exacto. Menos Menos 40. 40 igual a menos 80 por el coseno de C. Y solo nos resta quitar este valor de acá. Y si acá está multiplicando, entonces allá lo tenemos que pasar a dividir. Menos 40 sobre menos 80 es igual al coseno de C. Como estos dos números son negativos, su resultado va a ser positivo. Sí. Y podemos simplificar. Podemos simplificar. 80 es el doble de 40. O decir 40 es la mitad de 80. Al simplificar estos dos valores, nos queda un medio. Igual al coseno de C. Bien. ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos que recordar el coseno de qué ángulo es igual a un medio. Y lo más importante es que tiene que ser un ángulo agudo, porque estamos hablando de este triángulo. Sí, no podemos estar pensando en un ángulo que no sea agudo, porque como tú dices, debe de ser este de acá. Así que ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Correcto, es 60 grados. Por lo tanto, aquí de esta relación concluimos que C tiene que ser igual a 60 grados. Y listo, hemos encontrado la medida del ángulo en C. Bien, un problema menos. Nos faltan dos. 60 grados. ¿Qué te parece si tú realizas el siguiente? Bueno, voy a trazar acá una línea. Encontremos ahora B. B, muy bien. Veamos cómo cambian estos valores, porque esto nos servía directamente para sustituir acá. Sí. Ahora Así que sería el opuesto primero. exacto. 5 5 al cuadrado. igual Los lados adyacentes sería 8 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos menos el producto de 2 por 8 por 7. Qué raro me quedó ese 8.
Voy a volverlo a hacer. Aquí está. Ahora sí. Nos hace falta Coseno del ángulo B. en B. Ahora, a simplificar Todo esta se operación. calcula. 5 al cuadrado, 25, 8 al cuadrado, 64, más 7 al cuadrado, 49, menos 2 por 8 por 7. bueno, 8 por 7, 56. Exacto. Por 2, 112. Muy bien. Por el coseno de B. Podemos seguir simplificando. 64 más 49. 113, Muy bien. Menos 112 por el coseno de B. Y acá se anita. ya casi. Lo mismo, casi el mismo procedimiento que hicimos aquí. Realmente es el mismo procedimiento excepto por los valores numéricos. Oh, creo que aquí tienes que pasar a restar. Sí, Ya. acá si ustedes se fijan, ya no podemos seguir simplificando. Entonces, puedo pasar este valor numérico al A otro restar. lado. Y me queda de la siguiente manera. 5 menos 113 igual a menos 112 por el coseno de B. Al hacer esta resta, me queda Menos 88. igual a menos 112 por el coseno de B. B. Y si se Qué fijan, raro este signo menos. Bien muy abajito. abajo, acá. Como al igual que en el caso anterior, esta es mi incógnita, voy a pasar este número al otro lado, pero como acá está multiplicando a este valor, pues pasa a A dividir. igual al coseno de B. Y casi podemos simplificar. Voy a usar otro color para hacer esa simplificación. Tú me ayudas. De acuerdo. Mitad de 88, 44, mitad de 112 56, y podemos seguir simplificando. Mitad de 44, 22, mitad de 56, 28, mitad de 22 11, y mitad de 28. 14. Y parece que hasta ahí podemos llegar. Sí, ya no podemos seguir simplificando. Observemos, menos entre menos nos va a dar un número Positivo. positivo. Así que sería 11 11 sobre 14. 14 igual al coseno de B. Lo voy a reescribir. Bueno, así puede quedar. Iba a escribir esto primero, igualado a esto, pero Es lo mismo. es lo mismo, sí. Hay un detalle y es que no tenemos o no conocemos un ángulo exacto cuyo coseno valga 11 sobre 14. Exacto, no nos salió tan factible como en este caso. Sí, aquí era bastante obvio. Así Pero vamos creo a que ya tener- tienes la solución. vamos a tener que usar la calculadora científica. Recordamos cuando empezamos a utilizarla, lo importante en las calculadoras científicas era verificar que estuviera en grados sexagesimales. Así que para este caso, como estamos buscando un ángulo, utilizamos las funciones inversas. Así que primero presionamos, bueno, la mía sí está en grados, la tecla Shift, luego coseno y entre paréntesis escribimos 11 entre 14. 11 entre 14. Aproximadamente nos da 38.2 grados, el Bien. valor de B. Exacto, quiere decir que B es aproximadamente
38.2 grados. También hemos obtenido el valor de B. B. Lo voy a escribir por aquí. 38.2 grados. Ya solo nos queda un ángulo. ¿Será necesario volver a hacer todo este proceso para encontrar el tercer ángulo o hay algo más que podamos utilizar? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso que no es necesario. ¿Saben por qué? Porque la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Quiere decir que a 180 le puedo restar el valor de esos dos ángulos y voy a obtener el tercer ángulo. Ah, muy bien. Eso sale más fácil. Así que lo voy a hacer aquí abajo. Ahí abajo. Vamos a usar la calculadora también. O sea que el ángulo que nos restaba sería 180 grados menos Menos 60. Ah, bueno. Sí, 60 menos 38.2. 38.2 grados. Y el resultado es, 38.2. vamos a usar la calculadora aproximadamente para hacerlo 81.8 grados. 81.8 grados. grados. Y así, uy, quedó feo. Hemos obtenido el valor del ángulo A. Aquí. Esto es 81.8 grados. Listo. Hemos calculado los tres ángulos internos de este triángulo a partir de las longitudes de sus lados, sin ser un triángulo rectángulo. En este caso, como tú dices, conocemos la longitud de todos los lados y descubrimos la longitud de todos sus ángulos. Muy bien. Ahora quiero contarte una situación que tiene mucha relación con esto que acabamos de aprender. A ver, Solo cuéntame. que necesito que me des espacio por este lado. En el lugar donde yo vivo, pues cuando nos referimos a una cuadra, uno tiende a pensar en un cuadrilátero en las calles. Pero la cuadra donde está mi casa no es cuadrada, ni rectangular, ni nada, sino que tiene forma de triángulo. En verdad que es un poco extraño la forma de tu cuadra. Es diferente, digámoslo así. Sí. Esta es mi casa. Ujú. A mí me gusta salir a caminar. Bueno, yo solía salir a caminar porque dicen que es bueno, es relajante también. La verdad es que no soy mucha de hacer como ejercicio físico, así ya fuerte. Así que me ponía a darles vuelta a la cuadra. Yo sé que desde mi casa hasta este punto hay 4 kilómetros. Y desde este punto hasta acá hay 2. También sé que este ángulo de aquí es 60 grados. Lo voy a escribir aquí abajo. Ahora, si yo le doy una vuelta completa a la cuadra, ¿cuántos kilómetros he recorrido? Pero la información en ese triángulo es diferente a lo que acabamos de hacer, pero creo que podemos aplicar lo mismo porque para descubrir lo que tú me preguntas, yo debería conocer la longitud de este lado. O sea que solo me hace falta encontrar aquí. Sí. Ya conocería las 3 longitudes y podría calcular cuánto es la distancia, lo que yo recorro. ¿Sí? Bien, vamos a mejorar esto aquí. Y vamos a llamar a este lado que desconocemos como X. ¿Cómo entonces planteamos la relación? Si este es el valor que quiero encontrar. ¿Cuál debo utilizar? ¿La ley de los senos o la ley del coseno? Pues conocemos un ángulo
y 2 lados. Si utilizaríamos la ley del coseno, prácticamente nuestra incógnita sería un lado. Entonces sí podemos utilizar esta ley. Ah, ¿Sí? y justamente es el lado opuesto al ángulo que está en la ley. Sí, eso es lo más importante porque observemos que este ángulo, en este caso, es el que se relaciona con este Con lado. el primero. Queda de esa manera el lado opuesto, X cuadrado, x cuadrado igual a 4 al cuadrado, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos 2 2 por el producto de esos lados que conocemos. por 4 y por 2. Sí, 4, 2 por el coseno de de ese ángulo que está entre esos dos lados, que es 60. 60 grados. Bueno, no queda más que hacer entonces lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. 4 al cuadrado 4 por 4, 16. más 2 al cuadrado 2 por 2 es 4. menos 2 por 4 8, por 2, 16. 16 y el coseno de 60 grados. Realmente podemos sustituir ahí el valor de coseno de 60. Acá teníamos que el coseno de 60 era 1/2, entonces podemos sustituirlo de una sola vez. Entonces, por 1/2. Sumamos estos de aquí. 16 más 4, 20, 20 menos y multiplicamos 16 por 1/2. eso es 8. 8. Y tengo x cuadrado igual a 20 menos 8, 12. 12. Pero ahí, Anita, todavía tenemos que hacer un pequeño análisis más. Porque ahí tenemos el valor de x al cuadrado. Pero nosotros andamos buscando el valor de x, no de x al cuadrado. Quiere decir que podemos sacar raíz y así obtendríamos el valor de x. ¿Tiene sentido que ponga más menos? Realmente tendríamos que quedarlos con el valor positivo porque estamos hablando de distancia. Así que tengo x igual a la raíz de 12. Y la pregunta era, ¿cuál es la distancia que recorro en una vuelta? A pesar de que ya sabemos el valor de x, todavía no llegamos a la respuesta que andamos buscando. Tenemos que hacer una suma. Y sumo 4 más 2 más El valor que hemos encontrado, que es raíz de 12. raíz de 12. 4 más 12 es 6 y recuerden que esto no se puede sumar, sino que queda expresado. 6 más Raíz de 12. raíz de 12. Podemos hacer el cálculo en la calculadora para dar un valor aproximado en kilómetros. Bueno, si en la calculadora ingresamos 6 más raíz de 12, obtenemos un valor aproximado de 6.46. Si aproximamos aún más, tendríamos 9.5. 9.5. Ah, 9.5. ¿Sí? 9.5 kilómetros. Sí. Wow. No sabía que caminaba tanto. Me sorprendo de mí misma. Realmente sí. Haces bastante ejercicio si recorres todo eso que está en esa cuadra. Caminar es algo muy saludable y para las personas que no nos gusta hacer mucho ejercicio es una buena opción. Sí. Muy bien, gracias. Entonces recuérdense que tienen que resolver los problemas de estas dos clases. Son muy parecidos, es decir, tenemos que ver las figuras y los triángulos que se forman. Bueno, no nos queda más que decirles que practiquen resolviendo los ejercicios que están en su libro de texto.